Amén, hermanos amados. Le damos gracias al Señor Jesucristo nuevamente porque nos podemos ver online. Gracias a que Él permitió que se desarrollara esta tecnología. Así que mientras no podamos juntarnos físicamente, nos mandamos abrazos virtuales. Pero esperemos pronto en el Señor que este bicho comience a rendirse por la soberanía divina y que podamos volver a vernos y reventarnos la columna de los abrazos que nos vamos a dar. Por lo menos eso voy a hacer yo. No sé quién más se anima. Pero por el momento seguimos adorando al Señor y como dice la Escritura que hay que darle gracias por todo. Le damos gracias igual por este tiempo que estamos viviendo, porque estoy seguro que a todos nos ha ayudado a bien. Como dice la Escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y este tiempo que ha sido intenso, también ha producido en nosotros una reacción, y esa reacción tiene que ver con la edificación y con la búsqueda del Señor. Así que, hermanos, estando agradecidos del Señor, me gustaría que en esta noche pudiéramos compartir algunas cosas muy importantes para nuestra vida cristiana y también para el resto de nuestra vida. Me gustaría que podamos tener siempre en mente estas cosas que vamos a compartir para que nuestro caminar en el Señor sea llevadero y sea como Él quiere que sea. Porque como vamos a explicar, el Señor hizo una obra perfecta, completa, la cual nos enseña y nos hace vivir en ella, pero esta forma de vivir puede verse influenciada por distintos pensamientos y distintas corrientes que vamos a conversar ahora. Así que me gustaría que me pudiesen acompañar a el libro de los Colosenses, en el capítulo 2. Entonces, para anunciar desde ya de lo que vamos a hablar, vamos a hacer un spoiler. Vamos a hablar un poco acerca de nuestra vida cristiana, pero vamos a hablar acerca de nuestra vida cristiana en comparación con otros sistemas que nos pueden afectar e incluso confundir en relación a esa vida cristiana y a la obra del Señor pura que nosotros vemos en las Escrituras. Y las principales corrientes que nos pueden afectar en base a Colosenses 2 son el gnosticismo, que vamos a hablar también un poco de eso, de qué se trata, y el judaísmo o los judaizantes. Antes de que nosotros hablemos de esas cosas, quizá nosotros podemos pensar que eso ya nosotros lo tenemos superado y que nosotros ya conocemos de manera perfecta el camino del Señor y que nunca jamás de los jamases ninguna perturbación alcanza la manera en que nosotros hemos entendido al Señor y caminamos en Él. Pero nos vamos a dar cuenta si realmente eso es verdad o no, y quizá incluso si vamos más lejos, capaz que nos demos cuenta de que en el cristianismo moderno, e incluso en nosotros mismos, existe algo de gnosticismo. Así que vamos a ir entrando en materia y vamos a leer desde el Colosenses capítulo 2, en el verso 8 en adelante. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo,
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, mis hermanos, vamos a leer hasta ahí por el momento. Después quizás leamos unos versos más. Nosotros podríamos comenzar esta lectura haciéndonos una pregunta. Y esa pregunta es si nosotros hemos comprendido la obra de Cristo de la manera que Dios quiere que nosotros la comprendamos. ¿Para qué? Para que comprendiendo no solo quién es Cristo, sino también lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros podamos depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en la obra consumada del Señor, para que en base a eso nosotros podamos vivir nuestra vida cristiana. Porque si no es así, entonces significa que podemos tener ideas erróneas, distorsionadas respecto de la fe, y esas ideas o doctrinas distorsionadas pueden traer fatales consecuencias, indecibles e indeseables. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo, en este tiempo, en la iglesia en Colosas, les enseñaba el Evangelio, pero llegó un momento en el cual lo que él les había enseñado comenzó a ser confrontado con corrientes que existían en esa ciudad, particularmente el gnosticismo y el judaísmo, que comenzaron a atacar y a infiltrarse en las ideas primitivas de los hermanos. Y eso causaba que la fe de ellos se comenzara a trastornar. Como Pablo dijo en otra porción de la Escritura, dijo que había hombres que trastornaban la fe de los hermanos. Entonces, nosotros hemos de velar para que eso no acontezca en nosotros ni en los hermanos, sino que nosotros comprendamos bien en qué consiste la vida cristiana. El apóstol Pablo les comienza diciendo que ellos no tienen que dejar que nadie los engañe con filosofías huecas, con huecas sutilezas, con astucias, con teorías inventadas por hombres para poder confundir el corazón, ¿cierto? Conforme a rudimentos del mundo, conforme a sistemas de pensamiento mundanos, sino que ellos tenían que regirse conforme al Señor, y les empieza a enseñar que en el Señor Jesucristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, les empieza a decir que el Señor Jesús era simplemente, o sea, no simplemente, sino totalmente divino en su encarnación, y que el Señor todavía es un hombre, pero glorificado. Por eso que a veces nosotros cantamos que hay un hombre sentado a la diestra de Dios, no negando su divinidad. Al contrario de lo que decían algunos, que el Señor había sido una aparición así solamente como un fantasma, y que prácticamente se apareció y anduvo penando por ahí y después se fue. Pero eso no fue lo que enseñan las Escrituras ni el Evangelio. Vamos a entrar en esas corrientes. Entonces, el apóstol Pablo, para comenzar a combatir todos esos sistemas que querían apoderarse de la vida de los hermanos y regir la vida de ellos, les empieza a hacer una pincelada de lo que fue la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, básicamente lo que Pablo propone acá en Colosenses es que nuestra vida cristiana, hermanos, es una completa identificación con el Señor Jesucristo. Esa identificación es respecto de todo lo que Él vivió acá en la tierra y también lo que le aconteció después de morir y resucitar. Si nosotros pudiéramos resumir qué es la vida cristiana, es bien sencillo. La vida cristiana simplemente consiste en que el Señor Jesucristo vive en nosotros y vive a través de nosotros. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio y creímos en él mediante la fe, ¿qué sucedió? Dios envió el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y el Espíritu Santo, obviamente, al vivir en nosotros, contiene también la presencia del propio Señor Jesucristo y el Padre.
Entonces la Trinidad completa vive en nosotros. Y nuestra vida cristiana consiste en andar conforme a ese espíritu que nosotros ya hemos recibido. Es decir, toda la fuerza para que nosotros podamos ser de Cristo, ya la tenemos en nosotros mediante el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu me trajo a Cristo completo dentro de mí y por tanto toda la obra que el Señor hizo. Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que nosotros en Cristo fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha a mano. ¿Por qué? Porque en el antiguo judaísmo, ustedes saben que existía el pacto de la circuncisión en el cual se tenía que circuncidar todo varón al 8º día. Y esa era una circuncisión en la carne, una circuncisión hecha por mano humana. Pero nosotros en Cristo fuimos circuncidados con una circuncisión de Cristo espiritual. Y esa circuncisión consiste en que al morir en Cristo, nuestro viejo hombre, nuestro ser completo fue sepultado ahí con Cristo y nosotros hemos sido resucitados en un hombre completamente nuevo, en el nuevo hombre, resucitados con él. Por lo tanto, a nosotros se nos practicó no una circuncisión parcial de parte de un miembro de nuestro cuerpo, sino que nosotros enteros fuimos desechados y cortados, pero resucitados con Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros estamos viendo todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, tomar los símbolos físicos? Ahora recién les hablé un poco de la circuncisión. Para mostrar las cosas espirituales. Aquí está el punto. Porque la vida cristiana solamente consiste en un sistema que fue ideado por Dios para que nosotros anduviésemos en él, que es el propio Cristo viviendo en nosotros. En imitación de ese sistema y como usurpación, existen otros sistemas y que muchas veces esos sistemas también se disfrazan como cristianos. Y nosotros a veces inconscientemente caemos en esos sistemas y al caer en esos sistemas se perjudica de manera total nuestro caminar en Cristo, que se debe caracterizar por un gozo absoluto de ser de Él, por una paz que sobrepasa todo entendimiento, por la práctica de la justicia en gozo y por el amor que excede todo conocimiento. Cuando nosotros somos embaucados y engañados por otros sistemas que se pueden parecer al cristianismo, entonces, repito, se perjudica la vida cristiana de manera completa y pueden pasar años en que una persona permanezca en esa condición sin que se dé cuenta en mucho tiempo que el Señor Jesús, como dice el verso 10, es todo suficiente para nosotros y nosotros en Cristo ya estamos completos. Es decir, que Cristo hizo una obra total y perfecta a la cual nosotros no le añadimos nada, sino que simplemente nos sumamos a esa obra y al sumarnos, vamos a explicar también cómo hacerlo, al comprender que nosotros estamos en Cristo, se cumple lo que el propio Señor Jesús dijo en otro pasaje, en Mateo 11:28, que dijo: venid a mí, todos los que estáis cansados, todos los que estáis cargados, y yo os haré descansar. Los propios israelitas habían caído en un sistema tan opresivo para su fe, sobre todo por parte de los líderes religiosos como los fariseos y los saduceos, que ellos prácticamente estaban llenos de peso encima, llenos de mochilas y de piedras pesadas, que ni siquiera esos dirigentes podían mover. Cuando el Señor les explicó eso a los israelitas, ellos entendieron inmediatamente la figura, porque ellos sabían que en ese tiempo los animales de carga, sobre todo los burros, los comerciantes los cargaban tanto que el animal después apenas se veía con tanta carga que tenía encima.
Entonces, prácticamente eso fue como un cuadro humorístico, porque ellos entendían, él se está refiriendo como a esta figura que nosotros vemos un burro sobrecargado en cosas, y el burro apenas puede caminar y apenas se ve, y apenas puede mantener la vista hacia el frente, sino que la tiene que tener con la vista hacia el suelo. Entonces, nosotros, si no tenemos una comprensión de quién es Cristo y cuál es su obra para nosotros, podemos caer fácilmente presas de esos sistemas. Entonces, básicamente, nuestro andar en Cristo puede verse afectado por corrientes. Entonces, hablemos de una de ellas, que era el gnosticismo. En Colosas, en el tiempo que se escribió el libro de Colosenses, existían algunas enseñanzas ahí deambulando por el ambiente, haciendo de las suyas, que después dieron lugar a lo que fue el gnosticismo ya organizado. Miren, acá tengo un libro de historia cristiana, que se llama A todas las generaciones. Un estudio de la historia de la Iglesia, escrito por Frank C. Roberts. Y acá él hace un resumen de lo que es el gnosticismo. Entonces dice, estas eran algunas creencias de ellos. Creo en Jesucristo, emanación del Dios bueno, que apareció en la tierra como un fantasma para revelar a las personas capaces de entenderlos los secretos de cómo el alma humana puede escapar del mundo material y unirse con el Dios bueno. ¿Qué les parece? ¿Es bíblico eso? ¿O suena medio chanta? Por supuesto que no es bíblico, por lo que explicábamos anteriormente, que el Señor se encarnó de verdad, que no era un fantasma que andaba penando, sino que Él fue de carne y hueso. Otra creencia, creo en el buen espíritu que está preso en el cuerpo malo de cada persona, y creo que no hay resurrección del cuerpo. Hay más enseñanza, pero dejémoslo ahí. Entonces, ¿qué enfatizaban ellos? Ellos enfatizaban que los hombres somos espíritus buenos, puros, pero que lo malo era la materia. Lo malo eran los entes corpóreos, las cosas, como por ejemplo este computador que está frente a mí, la lámpara, el calefactor acá, que lo voy a apagar un ratito, un animal, un Chester y un gato alate. Para ellos todo lo que era un ente corpóreo era como algo malo, que tenía corrupción, pecaminosidad en sí. Incluso nuestro cuerpo, que toda nuestra pecaminosidad estaba en nuestro cuerpo humano, y que nosotros al nacer somos espíritus enviados a este cuerpo, pero que están enjaulados. Que nosotros como que nacimos en cana, como se dice, como que nacimos prisioneros en un cuerpo, y ese cuerpo es malo, pero mi espíritu es bondad, y algún día mi espíritu bueno va a ser liberado de esta prisión. Como si el Señor no hubiese dicho que del corazón brotan los malos pensamientos, las malas actitudes, o sea, las fornicaciones, los hurtos, los adulterios, brota del corazón, y el corazón es la sede de nuestra alma, no solamente el cuerpo. ¿Ya? Entonces, la carne, vamos a hacer un paréntesis, la carne en ese sentido es una alianza entre, en realidad, nuestra alma, que es de donde brota el pecado, y el cuerpo, que cual mayordomo se pone a disposición de la carne para hacer sus fechorías. Entonces la carne es una coalición entre las fechorías que se le ocurren al alma y el cuerpo, que obra como su mayordomo, como su agente ejecutor. Siguiendo con este paréntesis, tenemos que tener en cuenta siempre algo, hermanos, que en la escritura la palabra carne puede tener varios sentidos. A veces la escritura carne hace referencia al cuerpo humano, a veces hace referencia a animales, a veces puede hacer referencia
a un cuerpo muerto, pero también a veces el concepto carne hace referencia a el pecado en nosotros, al pecado en sí, ¿ya? Entonces, a veces cuando uno lee un salmo y dice que el salmista dice que lo alaba con su carne, uno quizás se pregunta, bueno, ¿y está alabando al Señor en la carne? Sí, lo está alabando en la carne, pero obviamente en el entendido de que está usando su cuerpo también para gesticular cierta adoración hacia el Señor. ¿Ya? Ya para que entendamos que Dios creó nuestra carne, creó nuestro cuerpo humano, pero Dios no creó nuestros apetitos pecaminosos. ¿Ya? Entonces, hermanos amados, cerrando ese paréntesis, estas ideas habían empezado a influir en los hermanos a tal punto que algunos comenzaron a pensar que ellos también tenían que liberarse de la pecaminosidad que estaba solamente en sus cuerpos y su alma quedaba como un espíritu puro, ¿verdad? Así que no voy a comer Chester, no. ¿Qué ocurre? Que eso derivó en el ascetismo, y el ascetismo fue que ciertas personas y hermanos comenzaron a pensar de que si ellos se abstenían de ciertas cosas o no, de esa manera ellos podían librarse para siempre del pecado y de esa manera vivir una vida agradable a Dios. Y en el fondo lo que ellos postulaban era que ellos podían llegar a alcanzar un estado de pureza tan grande que ellos podían liberarse del pecado que estaba en ellos. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque hay doctrinas actualmente que postulan que nosotros una vez que creemos en el Señor, de ahí en adelante ya no cometemos nunca más ningún pecado. De ahí hay personas que enseñan eso. ¿Ya? Y peor aún, eso puede conducir a otro problema adicional y que me puedo aventurar a asegurar que más de alguno de ustedes o yo mismo hemos caído en eso. Y les voy a explicar de qué se trata. Como decíamos hace un momento, la obra del Señor Jesucristo se basa en lo que Él hizo y que nosotros, mediante la fe en Él, recibimos para nosotros todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Y al recibirlo, nosotros recibimos un descanso total para nuestra alma. Nuestra fe cristiana, hermanos, es un descanso para nuestra alma y es un gozo. Entonces, de pronto, hermano, alguien ha notado que su vida cristiana, en lugar de ser un gozo y un descanso para su alma, consiste permanentemente en miedo, en temor, en angustia, en susto porque piensa que Dios está todo el día enojado con él, y un montón también de obras que tiene que hacer pesadamente, porque si no la hace Dios no va a estar complacido. ¿A alguien le ha ocurrido eso en su corazón? No levanten la mano. A mí me ha ocurrido en mi vida cristiana, así que yo soy bien sincero en eso. Y por eso también les pregunto a ustedes, hermanos, porque existe la posibilidad de que a alguno le pueda estar ocurriendo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros no comprendemos que nuestra salvación y nuestra fe descansa de manera completa en el Señor Jesucristo y que es el Señor el que, mediante el Espíritu Eterno que Él pone en nosotros, al cual Él le llamó río de agua viva, ¿cierto? El que cree en mí, dijo el Señor, de su interior fluirán ríos de agua viva. Entonces, al estar en Cristo, el Espíritu Santo en mí hace producir y hace brotar obras de justicia para nuestro Dios. Santificación, justicia, amor hacia el Señor, abstención de pecados, servicios al Señor, oración, lectura de la palabra, todo lo que a Dios le agrada, brota por naturaleza
por el Espíritu Santo que está en nosotros. Pero debemos comprender que eso también es un proceso. Pero independiente de que sea un proceso, si en todo el día alabé al Señor media hora, 15 minutos, pero esa alabanza provino de un corazón, provino del Espíritu Santo en mi corazón, por naturaleza, por la naturaleza divina fluyendo de mí hacia el exterior, entonces esa es una obra de oro, es una obra de piedra preciosa, es una obra de plata, de estimable valor frente a Dios, porque surgió de la misma acción de su Espíritu Santo dentro de mí y que brotó hacia el exterior. No brotó por una presión externa, alguien me dijo, oye, tenéis que adorar en el día, ¿o acaso no soy cristiano? No brotó de una presión externa que me obliga y me fuerza a hacerlo, sino que brotó porque el Espíritu Santo que está en mí generó eso de manera espontánea hacia el exterior para el Señor. Entonces, absolutamente toda nuestra vida cristiana, toda, como dice Colosenses 2:6, que dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y por eso que Pablo, cuando él decía todo lo que Pablo hacía, él decía, ¿saben qué? Yo he hecho todo esto. Y después le agregaba, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, él decía, ¿saben qué? No, yo he hecho yo he hecho un montón de cosas. No, pero en realidad, ¿saben qué? No fui yo. En realidad fue otra cosa. Fue el favor inmerecido de Dios que está dentro de mí y que me alcanzó. Entonces, ¿qué significa eso? Que de la misma manera que por gracia recibimos nosotros la fe, también nosotros por gracia andamos en el Espíritu, por gracia andamos en el Señor, por gracia andamos en el Espíritu. Es decir, en la medida que nosotros permanecemos en la fe en Cristo, en la medida que nosotros nos acercamos a Él, nos acercamos, como la Escritura nos dice que nos acerquemos a Él muchas veces. Entonces, en esa comunión íntima con Dios y basados en lo que Jesucristo ya hizo y en que su Espíritu ya me habita, esa cercanía con Dios, esa permanencia produce por sí sola las obras de Dios, produce crecimiento. Después Colosenses más adelante habla del crecimiento también. Es decir, el crecimiento en el conocimiento de Dios y en la obra de Él y en su servicio, lo produce Él mismo. Yo no puedo producir crecimiento en mí mismo, yo no puedo sentarme y empezar a hacer fuerza y empezar a decir, crezco, no, ahora sí que crezco, vamos. No me puedo poner tacos espirituales. Entonces, yo tampoco puedo hacer que un hermano crezca. Yo no puedo decirle, a ver, hermano, ¿sabes qué? Hermano, vamos a conversar seriamente. ¿Usted cuándo piensa crecer usted? ¿Lo ha pensado? ¿Cuándo va a dar fruto usted? Entonces, no. Nosotros no podemos producir crecimiento en nadie, ni nosotros forzar nuestro propio crecimiento. Pero lo que sí podemos hacer es ser colaboradores de Cristo, como lo eran Pablo y Apolos, para que el crecimiento lo dé Dios. Y lo mismo en nuestro caso. Lo que nosotros podemos hacer es el oír con fe la palabra, acercarnos a Dios y del resto el Señor se encarga, porque el Señor va haciendo una transformación en nosotros, aún al punto de comenzar a doblegar nuestra propia voluntad. Pero todo eso nosotros lo vamos experimentando cuando comenzamos a tener un conocimiento exacto acerca de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario y más allá de la cruz incluso. ¿Saben? He estado con unos hermanos estudiando hace poco el libro de Levítico y hay cosas bien interesantes. ¿Como cuál? Que en Levítico, en los primeros capítulos, se habla de varios tipos de ofrendas. Y la primera que menciona es el holocausto. El holocausto, es decir, la ofrenda de olor grato a Dios, en la cual el animal se quemaba entero para Dios. Y eso simboliza que la vida de la persona finalmente es una entrega total a Dios, hasta en su muerte, y que agrada primeramente a Dios. Entonces, la última ofrenda es la ofrenda por la culpa, en la cual se hacía un sacrificio de animal para que Dios me liberara de la culpa que yo sentía por haber cometido cierto pecado.
Pero en el Nuevo Testamento, el tratamiento que Pablo hace de la obra de Cristo es al revés. Al verre, como decimos a veces. Al revés. Pablo comienza tratando cómo Cristo nos libera de la culpa, de una conciencia culpable, del perdón, de la declaración de inocencia por la justificación. Y siempre en sus cartas Pablo al final llega al punto en el cual nosotros morimos a nosotros y prácticamente nos convertimos en un sacrificio para Dios, en un holocausto. Eso ustedes se pueden dar cuenta en Romanos, que Pablo habla acerca de del hombre y de Cristo, y después los capítulos, como por ejemplo recién en el capítulo 12, empieza a hablar de que nosotros seamos renovados, que seamos transformados, etc. Colosenses sigue el mismo formato. Efesios también habla del Cristo y después habla acerca de, digamos, de lo práctico. Entonces nosotros, hermanos, a veces queremos ser un holocausto agradable a Dios que se quema entero por el Señor, y obviamente eso es lo que Dios quiere, pero sin pasar primero por experimentar y comprender lo inicial, el ABC, los primeros rudimentos. Y a veces nosotros, los que compartimos la palabra, cometemos el error de tratar de decirle a los hermanos, ya pues ustedes sean holocaustos, está bueno ya pues, pero sin primero introducirlos en los primeros rudimentos de la fe cristiana. ¿Y cuáles son los primeros rudimentos? Por ejemplo, como les decía, que el Señor quita mi culpa, que el Señor perdonó todos mis pecados, que el Señor limpió y limpia mi conciencia. ¿Cómo puedo dedicarme al servicio a Dios si mi conciencia todavía no está limpiada por la sangre del Cordero? ¿O acaso la Escritura no dice que el Señor limpiará nuestras conciencias para que sirváis al Dios vivo? Es decir, que requisito para servir a Dios hay varios, como por ejemplo no agradar a los hombres, pero uno de los requisitos también es haber comprendido y experimentado la limpieza de la conciencia, porque si mi conciencia no es limpiada, yo no he llegado a comprender que la sangre de Cristo es suficiente para limpiar mi conciencia de mis obras muertas, de todas mis obras que yo hice y hago, no para Dios, sino para mí mismo. Después voy a tener tropiezos en mi servicio a Dios. Entonces, ¿ven cómo hay un orden establecido? Pero bueno, no podemos profundizar más en esas cosas, eso se lo dije como ejemplo. Pero en el fondo, el punto que quiero establecer es que Cristo es el todo en nosotros y es el todo suficiente y es Él el que da el crecimiento. Cuando nosotros nos acercamos a Él en fe. Ahora, cuando nosotros no comprendemos que la vida cristiana consiste en eso, nosotros entonces caemos, incluso pensando que estamos viviendo la vida cristiana, caemos presos del gnosticismo que me lleva finalmente a pensar que mi aceptación delante de Dios se basa en mis obras y no en la sangre del Cordero. ¿Qué significa eso? Que cuando yo no comprendo que Dios me aceptó como hijo suyo por el sacrificio y la sangre del Cordero que derramó una vez y para siempre, y por lo tanto Él es mi descanso y Él es el productor de mis obras al acercarme a Él en fe, yo sustituyo esa base de aceptación de la sangre y la reemplazo por mi propio desempeño personal o religioso. Y eso le pasa, por ejemplo, a los hermanos que piensan que cuando se sienten bien o han orado harto y han leído harto la palabra, como que Dios los acepta cuando estamos en reunión, por ejemplo. Pero si he estado un poco decaído, si tal vez no he orado lo suficiente o tal vez no he escudriñado lo suficiente, y en ese caso yo pienso que cuando voy al Señor, pienso que el Señor me va a rechazar. ¿Por qué? Porque no he logrado una medida de obras que yo mismo me autoimpuse. ¿Por qué? Porque cambié la base de mi aceptación como hijo desde la sangre del Cordero a mis propias obras personales.
A ver, voy a aclarar este punto, porque con esto no estamos diciendo entonces que pequemos a nuestro antojo y da lo mismo, porque entonces mejor apaguemos esta prédica y vámonos a la discoteca que a la esquina al tiro, ¿ya? A hacer un par de cosas. No. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Por qué somos hijos de Dios? El apóstol Juan dijo, ahora sois hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué significa? Significa que Dios me aceptó en Cristo. Me aceptó en Cristo mediante la fe y por su gracia, porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonarnos y Dios nos ha recibido para ser hijos de Él, para ser familia de Él. En los sistemas religiosos y cristianos, y que me atrevería a decir que hay muchos hermanos que están en eso, se elimina esa base por el del desempeño personal. Es decir, que para tener una comunión en Cristo y para acercarme a Él y para ser calificado de un cristiano de primer nivel, yo debo cumplir con un estándar de obras, ciertos servicios, predicación, oración, ayuno, en algunos casos diezmos, o a veces diezmos obligatorios, evangelismos, ¿a cuántas almas te has ganado? ¿Verdad? Ese es como el eslogan. Ciertos niveles de santificación, interno, externo, ciertas renuncias, ciertas abstenciones, y solo una vez que yo cumplo ese desempeño, entonces ahora estoy apto para que Dios me reciba y reciba mis cánticos y mis oraciones. Pero ¿qué es lo que ocurre, hermanos? Lo que ocurre es que la persona que entra en ese caminar espiritual se comienza a dar cuenta que nunca cumple la medida y que siempre está falto, que siempre está corto. Entonces se entra en un gnosticismo, es decir, en una práctica de intento, de fabricación de ciertas obras que ganen mi aceptación a Dios, tan severo que eso me produce dos consecuencias. Y eso fue lo que los fariseos producían en el pueblo y ellos también tenían en ellos mismos. La primera consecuencia que se produce cuando yo me doy cuenta de que yo no doy la medida para que Dios me acepte es que entro en una depresión espiritual constante, una depresión eterna, o sea, una depresión que no se termina nunca. ¿Por qué? Porque siempre estoy sufriendo delante de Dios, porque jamás llego con mi vida a la medida que Él está exigiendo. Pero mi engaño consiste en que yo mismo me autoimpuse esa medida, pensando que Dios me dejó abandonado para que yo ahora trate de agradarlo. Entonces, esa angustia espiritual, esa aflicción, como era la que tenía el pueblo de Israel, que estaban afligidos por tanta carga que le pusieron los fariseos, produce una angustia eterna, una depresión grande, permanente, como en el fondo diciendo, yo nunca voy a agradar al Señor, nunca voy a alcanzar una medida y ojalá que el Señor no venga luego porque o si no estoy liquidado. Entonces un miedo permanente, que es totalmente contrario al fruto del Espíritu Santo en nosotros, que consiste en gozo y que consiste en paz. Y de hecho la misma escritura dice que nosotros estamos en paz con Dios. Entonces entro en esa depresión y llegamos a la conclusión de que nosotros somos cristianos de segunda y de tercera categoría, a diferencia de otros hermanos, que ellos sí son hermanos de primera categoría, ellos sí son hermanos de primer nivel. Yo no, pues yo como que estoy lejos de esos hermanos y no, toda esta cuestión es como pura mentira porque siempre es como que estoy corto, así que mejor renuncio al cristianismo. Y hay gente que le pasa eso. Y lo peor aún es que a veces hay sistemas que alimentan eso. A veces hay sistemas doctrinales que no tienen a Cristo como el todo suficiente, sino que para tu salvación y tu vida cristiana debes creer en Cristo y algo más. Cristo, pero. Cristo, pero un añadido más. Es decir, tienes fe en Cristo,
pero tienes que hacer este montón de cosas. Eres de Cristo, pero tienes que cumplir todo esto porque si no vas a perder tu salvación. Y a veces hasta se fabrican ciertos listados con cosas que hay que hacer y se atan cargas sobre los hermanos diciéndole, por ejemplo, si usted es cristiano, ha orado esta semana, si usted es cristiano, ha ayunado esta semana, si usted tiene fe, pero ha amado a su prójimo, usted tiene fe, pero ha hecho tal cosa, tiene fe, pero ha hecho, pero no ha hecho tal cosa, y siempre todo se reduce a un hacer y un no hacer para alcanzar el estándar santo. Todo lo contrario a lo que la Escritura nos enseña. ¿Y qué es lo que la Escritura nos enseña? Que las obras de Dios se producen en nosotros en la medida que nosotros nos acercamos a Dios. ¿Y por qué nos acercamos al Señor? ¿Por qué? Porque Él ya nos ha aceptado por la ofrenda del Cordero. Es decir, nosotros ahora somos hijos de Dios y no somos cristianos de segunda, tercera categoría. Somos hijos de Dios, somos santos de Dios. Todos iguales por la base de la aceptación en Cristo. Y nosotros descansamos en Él. Entonces, la primera consecuencia de no comprender eso es pretender que por mi desempeño Dios me aceptó. Y la segunda consecuencia es la arrogancia moral. ¿Por qué? Porque si yo me estoy esforzando tanto para con mis obras poder complacer al Padre, entonces yo voy a empezar a exigir también a todos los demás que entren en el mismo estilo de vida. Y los que no estén esforzándose igual como que yo me estoy esforzando, los voy a calificar como que son flojos espirituales, como que no aman al Señor y finalmente como que no son cristianos. Entonces también va a entrar en nosotros una arrogancia espiritual y que siempre va a producir jactancia y juicio de condenación en contra de los demás, porque según mis ojos, según mi vista, los demás no están viviendo en el camino en que yo estoy y por lo tanto ellos no se están esforzando lo suficiente. Entonces, yo no voy a soportar ver a hermanos que viven una vida cristiana llena de gozo, dependiendo del Señor, produciendo frutos de justicia con gozo de manera espontánea para Él. ¿Por qué? Por una obra genuina que Dios ha hecho en sus corazones y que brota hacia afuera. Yo no voy a aceptar eso, sino que eso a mí me va a poner celoso moralmente. Y cuando yo me esté esforzando por orar 2 horas al día y veo que un hermano ora 10 minutos y después hace otras cosas, yo no voy a tolerar eso y voy a comenzar a atacar a ese hermano hasta que el hermano comience a seguir el mismo estilo de vida que yo tengo. Por eso que el apóstol Pablo, en Gálatas, cuando los hermanos empezaron a ser víctimas de estos sistemas, Pablo les dice, no se hagan esclavos de los hombres. Ustedes son libres en Cristo, no se hagan esclavos de esos rudimentos que ellos les quieren imponer encima. Porque la segunda corriente, cierto que decíamos al principio, es la corriente del judaísmo. Es decir, imponerle a los hermanos un montón de leyes de Moisés para que mediante ese cumplimiento ellos se acerquen a Dios y sean salvos. Entonces, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es eso. Ahora, claro que la Escritura habla de la santidad, ¿sí? Habla de la santidad, habla de la justicia, habla del servicio, pero todo eso es una consecuencia de, no es un requisito para yo ser de Cristo. No es que tenga que ponerme a cumplir un montón de cosas para que Dios me acepte, sino que Dios ya me aceptó. Y en esa aceptación que ya ocurrió y esa identificación total con Cristo, es entonces que en base a eso yo empiezo a caminar en Él. Entonces, estas dos corrientes, el gnosticismo y el judaísmo, pueden comenzar a afectar nuestra fe. Entonces, hermanos amados, nosotros como cristianos, ¿cómo vivimos entonces? Lo primero, nosotros no vivimos condenándonos los unos a los otros, ni mordiéndonos entre nosotros. Nosotros vivimos sobre la base
Vivimos sobre la base de que Dios nos ha recibido. Ahora, este otro tema, pero a veces corresponde juzgar ciertas cosas, pero la Escritura establece las pautas para seguir eso. ¿Ya? Entonces, ya llegó la hora de que nosotros nos entreguemos por completo al Señor en lo que Él hizo. Y que al entregarnos a lo que Él hizo, al comprenderlo, al creerlo, entonces nosotros podamos experimentar el crecimiento que Dios genera en nosotros. No sé si hay alguien que se ha sentido así como lo que yo he estado describiendo en esta predicación. Pero lo que yo quiero decirles a todos ustedes, hermanos, es que la vida cristiana no es una tortura. La vida cristiana no es una angustia. La vida cristiana no es un peso imposible de llevar, sino que por el contrario, la vida cristiana debe caracterizarse por ser vivida en gozo, por ser vivida en paz, por un yugo que es ligero, que es el yugo del Señor Jesucristo. La vida cristiana debe caracterizarse por todas esas cosas. Entonces, mis hermanos amados, acerquémonos al Señor y dejemos de sufrir. Ya no nos atormentemos si sabemos que hay cosas que tal vez no hemos dejado, si hay cosas que tal vez llaman nuestra atención, no nos atormentemos si el Señor dijo que teníamos que velar con Él 1 hora y nosotros velamos media hora. No nos atormentemos si el Señor dijo que escudriñáramos la Escritura y nosotros no agarramos la Biblia en toda la semana. La decisión que tenemos que tomar, hermanos, no es de ahora en adelante voy a orar más, de ahora en adelante voy a leer más, de ahora en adelante voy a cantar más, de ahora en adelante voy a servir más, de ahora en adelante voy a evangelizar más. Ahora voy a tomar la decisión de, de, de conocer más los textos, por ejemplo, del Señor, de la Escritura, del Antiguo Pacto, del Nuevo Pacto. De ahora en adelante yo no, porque eso finalmente produce una angustia mental, un cansancio y un esfuerzo que finalmente en algún momento se comienza a desplomar. En lugar de ahora en adelante yo decido esto o decido tal cosa, lo que tenemos que hacer, hermano, es acercarnos al Señor en fe. Acercarnos al Señor para que Él nos revele y nos haga comprender lo que Él hizo por nosotros y que podamos descansar en eso. Y si en ese acercamiento al Señor yo oré 5 minutos, pero lo hice de manera espontánea, no porque el hermano me dijo, ya, pues tenéis que orar, pues ¿acaso no soy cristiano? O no porque alguien me afligió externamente, asustándome de que si no hago eso el Señor no me va a recibir o no voy a ser un hijo de Dios. Hagámoslo porque brota de nuestro corazón, hagámoslo porque el combustible del cristiano es el amor hacia el Señor, el amor nacido de corazón puro, dice la Escritura. Entonces no decidamos, ya ahora voy a empezar a ayunar todas las noches, no, acerquémonos al Señor, acerquémonos. Y en la medida que nosotros nos acercamos a Él, y si hay que confesarle pecados, le confesaremos los pecados, porque también hasta para eso hay provisión. No como a veces ocurre también, que cuando está la base de la aceptación está distorsionada, a veces se piensa que uno tiene que estar eternamente mirándose a sí mismo. Pero eso no es así. Si el Espíritu Santo nos reprende en la conciencia por algo, amén, tendremos tristeza, pero luego de eso nos acercaremos al Señor para que su provisión sea aplicada. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? Saquémonos el peso de la mochila y la angustia de que no doy la medida comparándome con otros hermanos que sí dan la medida. Yo quiero decirles algo, ningún hermano da la medida, porque el único que da la medida para la vida cristiana es Jesucristo. Y si hay hermanos que externamente parecen ser de una manera, no es porque ellos sean
superhéroes, no es porque ellos sean semidioses del Olimpo, no es que ande Thor entre nosotros, es simplemente Jesucristo brotando del interior. Pero nosotros no nos comparemos con nadie, no nos comparemos con los otros hermanos en el sentido de afligirnos porque no soy como este hermano, o para sentirnos mejores porque me comparo con un hermano que yo considero que es carnal. Sino que nosotros vamos al Señor. Pero tampoco, hermanos, miren, voy a decir algo que tal vez vamos a ir terminando ya. La verdad es que tengo mucho que decir de esto, pero vamos a ir terminando pronto. Ni siquiera nos comparemos con Cristo. ¿Saben por qué? ¿Ustedes se acuerdan de la idolatría? Cuando el Señor le decía a los israelitas, ¿a qué me haréis semejante? ¿Con qué me compararéis? ¿Se acuerdan? ¿Han leído alguno de esos versículos? Hay algunos así en la Escritura. ¿Con qué me van a comparar? Dice el Señor. Sí, Señor, amén. Nosotros decimos, nada se te compara. Y en las alabanzas también, nada se compara. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos comparamos nosotros con Él. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Con qué me compararéis? Y cuando dice, ¿con qué me compararéis? Nos incluye a nosotros también, pues. Es decir, que también nosotros no nos tenemos que comparar con el Señor. ¿Por qué? Primero, nosotros ya tenemos claro que lo que somos comparados con Él, ¿o no? Claro que sí, pues. Yo por lo menos lo tengo claro. Sé que soy polvo de la tierra, pecador y que merezco la condenación más absoluta. Pero ni siquiera tenemos que compararnos con Él. Como a veces leo en algunas reflexiones cristianas, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Jesús oraba toda la noche. ¿Tú cuánto oras? Jesús le predicaba a las personas. ¿Y tú cuánto? No. Eso no produce una vida cristiana plena. Lo que tenemos que hacer es acercarnos al Señor identificados con Él. Identificados con Él. Nosotros no nos comparamos con Cristo. Si ya sabemos que al lado de Él somos una basura. Lo que nosotros somos uno con el Señor. Nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos parte de su iglesia. Digo parte para que no se entienda que como que los que estamos en este Zoom nomás somos su cuerpo. No. Entonces vamos al Señor para decirle, Señor, me presento ante ti únicamente por tu sacrificio e identificado contigo. Tu identidad, Cristo, es mi identidad. Nosotros somos uno con Él. Él es el Salvador y nosotros somos sus hermanos y somos sus hijos. Amén. Porque si me comparo con los hermanos, me voy a deprimir. Pero si me comparo con Cristo, me voy a suicidar. Porque Cristo es más santo que el hermano. Así que mis hermanos, yo los invito y me autoinvito a que en lugar de tener ahí un montón de obras que tengo pendientes, botemos esa mochila y vamos al Señor para que Él viva por medio nuestro y comprendamos que en su iglesia no hay hermanos de segunda, o tercera o cuarta categoría. No hay hermanos espiritualmente hablando, a veces uno, a veces dos, no, sí, a veces 3 de 4, Z8, sino que somos un cuerpo. Y esto no es una competencia, ¿ya? Así que verdaderamente la paz del Señor Jesucristo sea sobre nosotros, que verdaderamente la paz del Señor Jesucristo sea sobre vuestros corazones, y que por primera vez alguno que escuche este mensaje, cuando se despida de su hermano y lo abrace, pueda decir verdaderamente la paz del Señor, hermano. ¿Por qué? Porque él la experimenta y no porque la está diciendo con sus labios,
pero por dentro está depresivo espiritualmente y angustiado porque está atormentado, porque piensa que Dios siempre va a estar airado con él porque nunca es capaz de llegar a la medida que supuestamente Dios le está pidiendo para que él pueda relacionarse con el Señor. Así que, hermano, yo le doy gracias al Señor Jesucristo por hacernos comprender los misterios de su palabra. Quizá hay alguien que escuche y diga que estamos dando licencia para pecar, para ser flojos y un montón de cosas. Pero no es así. No es así, porque es imposible que si nos acercamos al Señor andemos ociosos y se manifieste una práctica constante del pecado. Y si se manifiesta, bueno, bueno. Si alguien usa esto como excusa para irse al pecado con todo, bueno, que lo haga. Como dice Apocalipsis, el que es injusto sea injusto todavía, pero se va a manifestar lo que realmente entonces es esa persona. Pero alguien que ha conocido al Señor parte de la base, que no quiere desagradar al Señor, sino que quiere agradarlo. Y para que le agrademos, entonces tenemos que basarnos en el propio suministro de Él. No es que el Señor nos haya salvado y de ahí en adelante nos dice, bueno, ahora rásquense ustedes con sus propias uñitas. No, sino que Él es el alfa, Él es el autor de la fe, y el caminar entero cristiano es por fe, no por vista, y por gracia, y al final de mi caminar, cuando nosotros demos el último suspiro, sea que nos toque morir o que el Señor venga, hasta ese último suspiro, lo que nos va a seguir sosteniendo va a ser la fe en el Señor y su gracia. Y eso es lo que nos va a conducir en el resto de nuestra vida. Así que, alabo al Señor y les sigo animando a que sigamos escudriñando las verdades del tabernáculo, todo lo que se ha estado compartiendo, para que mediante esos símbolos físicos podamos ir entendiendo lo espiritual, ¿ya? Así que la paz del Señor, el reposo del Señor sobre nosotros y su favor inmerecido sea con cada uno de los creyentes. Jesucristo es el importante, el dueño y amo nuestro. Amén.